A ver, el predicado 2 es el tema del día de hoy. La clase pasada nosotros hemos visto el predicado 1, donde hemos hablado acerca de algunas cosas con respecto a objeto directo, objeto indirecto y todo eso, ¿no? Esa resolución de ejercicios. Ahora vamos a retomar lo mismo, ¿ya? Vamos a retomar el mismo punto y vamos a añadir algunas cosas extra, ¿no? Algunas cosas adicionales. A ver. Empezamos. El complemento predicativo. ¿Qué es el complemento predicativo? Es el modificador bivalente, eso quiere decir que tiene dos equivalencias en el predicado y existen dos tipos de predicado. Primero estamos en el complemento predicativo, porque nosotros tenemos complemento predicativo y complemento atributo, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata esto de complemento predicativo. A ver, primero tenemos en el complemento predicativo dice que el modificador es bivalente, ¿no? Así que vamos a analizar. Tenemos aquí el predicado subjetivo. ¿Cuándo tenemos predicado subjetivo? Se presenta cuando modifica al verbo y al núcleo del sujeto. Modifica al verbo y al núcleo del sujeto. Entonces vamos a analizar. Los atletas nacionales llegaron agotados, ¿no? Llegaron agotados. ¿Quién es el verbo? Llegaron. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Atletas, ¿cierto? Atletas es el núcleo del sujeto, porque todo el sujeto es desde los hasta nacionales. Los es artículo, atletas es el núcleo del sujeto y nacionales prácticamente tendría la categoría de adjetivo, ¿no? Adjetivo que califica a atletas. Ahora, llegaron y luego al costado de llegaron tienes otro adjetivo que es agotados. Y resulta que este es el predicado subjetivo. ¿Por qué? Porque la palabra agotados modifica a llegaron. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el verbo está en plural, su acompañante o su complemento también tiene que estar en plural, ¿no? Porque acá dice llegaron, plural, agotados, plural. Por eso modifica este verbo. Y también modifica al sujeto, porque ¿quiénes son los que llegaron agotados? Los atletas. Atletas agotados, llegaron agotados. Entonces, cuando modifica tanto al verbo como al núcleo del sujeto, en el caso del predicado, recuerda que el predicado es, básicamente lo tomamos a la palabra que acompaña al verbo, ¿cierto? Pero obviamente tú tomas el predicado desde el verbo. Pero para hacer un análisis un poco más crítico, tienes que fijarte en quién acompaña al verbo, porque recuerda que ese acompañante es el que va a modificar al verbo. Plural, plural. Y acá agotados, ¿a quién le está dando la categoría o la característica de cansancio? A los atletas, ¿no? Está modificando tanto al verbo como al núcleo del sujeto, a atletas, ¿no? Entonces, por eso acá tenemos predicado subjetivo, cuando lo tenemos de esta forma, llegaron agotados. A esto se le conoce como complemento predicativo y generalmente el complemento predicativo viene a ser un adjetivo, ¿no? Un adjetivo al costado del verbo. Eso es lo que viene a ser el complemento predicativo. Ahora, ¿qué más tenemos? El predicativo objetivo. ¿En qué casos observamos esto? Se presenta cuando modifica al verbo y al objeto directo. A ver, los ermitaños comen cruda la carne. A ver, dice que ese complemento modifica al verbo y al objeto directo. Si yo digo, los ermitaños comen la carne, yo puedo decir acá, los ermitaños la comen. Y ese la ha reemplazado a la carne, ¿cierto? Los ermitaños la comen. Ese la ha reemplazado a la carne. Entonces, si la reemplaza la carne es objeto directo, ¿no? Acá ya tengo, ya he hallado objeto directo. Comen es el verbo y la carne es el objeto directo. Ahora sí voy a decir lo siguiente. Me dice que es el tipo de predicado, el predicado objetivo es aquel que modifica al verbo y al objeto directo. A ver, vamos a comprobarlo. Los ermitaños es el sujeto, obviamente, porque los es el artículo y ermitaños es el núcleo del sujeto. Y luego voy a partir de se comen cruda la carne. La palabra cruda, que viene a ser un adjetivo, está modificando acá al verbo en singular, ¿no? No, perdón. No voy a decir crudas tampoco, pues no, porque no encaja. No encaja este adjetivo. Comen crudas, no voy a decir crudas, ¿no? Por más de que acá esté comen, pero se sobreentiende que qué cosa es lo que comen, o sea, de qué forma lo comen cruda, ¿no? Entonces ahí está modificando al verbo. No tiene nada que ver con singular y plural, sino con la pregunta de qué forma, ¿no? De modo. ¿De qué forma lo comen? Cruda, ¿no? Entonces está modificando al verbo. ¿Y quién es la que está cruda?
la carne. Entonces modifica al verbo y también modifica a la carne, ¿no? Que en este caso es el objeto directo. Ahora pasamos a lo que vendría a ser complemento atributo. Entonces, en resumen de lo anterior, el complemento predicativo vendría a ser un adjetivo que está al costado de un verbo, del verbo, ¿no? Del verbo predicativo, ojo, porque dentro del verbo predicativo están los verbos como saltar, correr, bailar, brincar, todos ellos a excepción de los copulativos que tú ya conoces cuáles son, ¿no? Entonces, al costado de un verbo predicativo hay un adjetivo. Ese adjetivo, si modifica al sujeto y si modifica al verbo, es un complemento predicativo. Si ese adjetivo modifica al verbo o modifica al objeto directo, entonces es un complemento predicativo. Ahora pasamos al complemento atributo, que es lo más fácil del mundo del universo. El complemento atributo es simplemente cuando tienes un verbo copulativo. Listo, fin, se cerró. Mucho bla, 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 mucho tema, no. Complemento atributo cuando tienes verbo copulativo. Suficiente con que tengas esa información. No tienes por qué hacerte más bolas. A ver, es un modificador bivalente, tiene dos equivalencias, que presenta la mayor carga significativa. Aparece solo con verbos copulativos y por esa razón este complemento es obligatorio al verbo copulativo. O sea, todos los verbos copulativos lo deben tener por obligación. No hay ninguna oración con verbo copulativo que carezca de complemento atributo. El hecho de que tenga verbo copulativo implica ya que lo que está al costado de ese verbo es un complemento atributo. Por ejemplo, los caballeros medievales eran valientes. Verbo copulativo, ser, estar o parecer. Listo. Acá tenemos eran, que proviene, es un derivado del verbo ser, ¿no? En pasado. El verbo ser en pasado, eran. Los caballeros medievales eran valientes. Si bien es cierto, valientes es un adjetivo, pero es imposible que te confundas con el predicativo porque acá está verbo copulativo, pues, o sea, que imposible. Lo que acompaña siempre a un verbo predicativo, en este caso que tendría la forma de adjetivo, se llamaría complemento atributo, ¿de acuerdo? Complemento atributo. ¿Por qué? Porque está acompañando a un verbo copulativo, copulativo. En cambio, el adjetivo que acompaña a un verbo predicativo se le llama complemento predicativo. Y acá el adjetivo que acompaña a un verbo copulativo se le llama complemento atributo. Muy bien, entonces acá tenemos los, que vendría a ser artículo, por lo tanto es modificador directo, porque recuerda que modificador directo, ojo a modificador, no objeto, sino modificador. Modificador directo y modificador indirecto solamente se encuentran en la parte del sujeto, o sea, ni siquiera mires el predicado, ni siquiera mires el verbo solamente para separar de dónde a dónde es sujeto y de dónde a dónde es predicado, nada más para eso. Pero de ahí no juegues con el verbo si vas a hallar modificador directo o modificador indirecto, eso solamente le pertenece al sujeto, a nadie más. Por eso, el modificador directo puede ser un adjetivo en la parte del sujeto, no en la parte del predicado. Puede ser un adjetivo, un determinante, un pronombre, un artículo. ¿De acuerdo? Perdón, pronombre no, pronombre es el núcleo. Entonces, modificador directo puede ser un artículo, un determinante, artículo y determinante o adjetivo, ¿de acuerdo? En este caso tenemos acá un artículo. Recuerda que el artículo puede ser un modificador directo, por lo tanto, artículo, modificador directo. Caballeros es el núcleo del sujeto, ¿no? El núcleo del sujeto, por lo tanto, núcleo. Y medievales, que vendría a ser la clasificación, o sea, el estado que yo le doy a caballeros, la categoría, la clasificación, la calificación, mejor dicho, la calificación que le estoy dando a esos caballeros, esto sería el adjetivo, ¿no? Por lo tanto, modificador directo. Eso solamente en la parte de sujeto, ¿ah? Una cosa es modificador directo, otra cosa es objeto directo, que no es lo mismo. El modificador solo le corresponde al sujeto y el objeto solo le corresponde al predicado. Ahora sí, y recuerda que en verbos copulativos nunca hay objeto directo ni objeto indirecto. Lo único que tiene el verbo copulativo es complemento atributo, nada más, ¿ya? Para que te quede bien claro. A ver, ¿qué más? Entonces acá, valientes obviamente vendría a ser, en este caso, el complemento atributo, ¿no? El complemento atributo, el núcleo del predicado es eran, ¿no? Porque es el verbo. Muy bien. Vamos aquí, el atributo es obligatorio, ¿no? Por eso tenemos aquí valientes. Valientes modifica al verbo eran, ¿no? Acá, y al núcleo caballeros. Entonces, cuando modifica el verbo y modifica al núcleo, estamos hablando de complemento atributo, cuando necesariamente el verbo tiene que ser copulativo para los atributos. A ver,
Vamos con el complemento circunstancial. Esta es la parte más divertida de todo lenguaje. A ver. Mi abuelo camina despacio los domingos en el parque 2 kilómetros con sus amigos. Acá hay un montón de complementos. A ver. Camina. Primero, para yo detectar cuando estoy ante un complemento, primero tengo que corroborar que no haya ni objeto directo y tampoco no debe haber objeto indirecto. ¿De acuerdo? O sea, lo que acompaña al verbo no debe ser ni objeto directo ni objeto indirecto. Ahí recién voy a asumir que se trata de complemento circunstancial. Por ejemplo, camina despacio. A ver, se supone que si yo digo camina despacio los domingos en el parque 2 kilómetros con sus amigos, ya, todo esto, ¿se puede reemplazar por lo a todo esto? O de repente solamente este pedacito. Camina despacio los domingos, hasta aquí nada más. ¿Lo puedo reemplazar por lo? Mi abuelo lo camina. Lo camina. ¿Lo camina reemplazado despacio los domingos? No. Entonces, todo esto de acá no puede ser objeto directo. Mi abuelo le camina, tampoco va a reemplazar a despacio los domingos en los parques, no va a reemplazar a toda esta frase, no a todo lo que está después del verbo, no lo va a reemplazar. Entonces, y tampoco si pregunto qué es lo que camina, tampoco me va a salir qué es lo que camina, no me va a salir despacio, ¿no? Si yo estoy preguntando qué, estoy preguntando por algo, no estoy preguntando por un modo, ¿no? ¿Qué más? Y si pregunto para qué camina, tampoco me va a salir despacio, ¿no? ¿Para qué? Me está preguntando por una finalidad. No me está preguntando despacio, ¿no? O sea, ¿para qué despacio? No es la respuesta, ¿no? ¿A quién? Tampoco sale despacio. Entonces, ¿qué es lo que camina? Tampoco me sale despacio. Entonces, no me sale ni con objeto directo ni con objeto indirecto. Eso es porque debe ser un complemento circunstancial. En este caso, si digo camina despacio, la pregunta sería ¿cómo camina mi abuelo? Y el cómo le pertenece al complemento circunstancial de modo. ¿Cómo? Ya pues camina despacio, ¿no? Despacio. Y todo esto, ¿no? Todo esto se lo lleva al complemento circunstancial. ¿Qué más? Las circunstancias, las palabras que expresan circunstancias del verbo se llaman complementos circunstanciales, CC. Los circunstanciales más habituales en el español son los siguientes. Del lugar, cuando la pregunta es ¿dónde?, ¿no? Ha estacionado la moto allí. Por allí, el complemento circunstancial es allí, más no la moto. La moto es este objeto directo, ¿no? Porque yo digo, la ha estacionado, ajá, entonces la moto es objeto directo, pero allí, porque allí no es objeto directo, ¿ah? Así que si yo quiero hallar qué cosa es allí, voy a determinar que se trata de complemento circunstancial del lugar. En lo que te decía que no hay objeto directo ni objeto indirecto es con respecto a esa palabra la que tú quieres hallar. Si esa palabra no te sale con objeto directo, ni tampoco te sale con objeto indirecto en el caso de allí, entonces estás ante un complemento circunstancial. Pero si en la oración hubiese de forma nítida un objeto directo y aparte un complemento circunstancial, puedes hallar ambos, ¿no? Pero yo te hablaba específicamente por esa palabra. Si quieres detectar qué cosa es esta palabra, qué cosa es allí, y no te sale ni con objeto directo ni con objeto indirecto, entonces es porque era complemento circunstancial del lugar. Pero que identificamos que también hay objeto directo, lo cual no es allí, ¿no? Sino es la moto. La moto es objeto directo porque yo puedo decir la ha estacionado y esa la ha reemplazado a la moto. Pero allí, aparte de ser adverbio de, en todo caso, adverbio de lugar también es complemento circunstancial del lugar, ¿no? Complemento circunstancial del lugar es allí. Ha estacionado la moto allí. A ver, complemento circunstancial de tiempo, cuando preguntas cuándo, ¿no? ¿Cuándo iremos a la piscina? La respuesta es el lunes. ¿Cuándo iremos a la piscina? El lunes. Entonces, la palabra el lunes vendría a ser complemento circunstancial de tiempo. ¿Qué más hallamos aquí? Iremos a la piscina. La iremos, le iremos, no sale, ¿no? Entonces, prácticamente parece que a la piscina tampoco es objeto directo ni objeto indirecto, ¿no? Porque si yo digo a quién iremos, para quién iremos, qué es lo que iremos, quién es al que iremos, no, no me sale a la piscina. Entonces parece que a la piscina también es complemento circunstancial del lugar y el lunes complemento circunstancial de tiempo, ¿no? De tiempo. A ver, ¿qué más? Complemento circunstancial de modo. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? No me gusta que contestes así, o sea, de ese modo, ¿no?
¿Cómo no me gusta que contestes? Así. Entonces tenemos complemento circunstancial de modo. No me gusta que contestes así. No me gusta eso, ¿no? Entonces prácticamente acá, no me gusta que contestes. Que contestes, ¿qué vendría a ser? Esto es básicamente una frase, ¿no? Una frase que añade dentro de la oración. Que contestes. No me gusta, ¿cómo no me gusta que contestes? Que contestes así. A todo esto es el de modo, todo esto, que contestes así. Y entonces acá, no me gusta, recuerda que cuando no hay objeto indirecto, entonces este me se queda como objeto directo. Pero si hubiese objeto directo, entonces este me pasa a ser objeto indirecto, ¿no? Entonces esto vendría a ser objeto directo porque esto simplemente es un complemento circunstancial, ¿no? Es un complemento circunstancial, no es un objeto directo. Entonces me es objeto directo. Y este es complemento circunstancial. Ahora, si acá hubiese un objeto directo, si esto fuese objeto directo, acá diría, imaginemos que acá entra el lo o entra el la, pues, ¿no? Entonces me se convertiría en indirecto y ese lo se convertiría en directo, pero como eso no pasa, entonces esto solamente se queda con directo. Complemento circunstancial de causa, cuando preguntas por qué. No trabajamos por una huelga. ¿Por qué no trabajamos? La respuesta es por una huelga. Y aquí tienes el complemento circunstancial de causa. Porque no sale, no lo trabajamos, no le trabajamos, a quién trabajamos, para quién no sale. Pues, o sea, por la huelga no es ni o de ni o y. Entonces debe ser complemento circunstancial de causa. De finalidad, cuando la pregunta es ¿para qué? Compró quesos para cenar. Compró quesos para cenar. Aquí, los compró, entonces quesos es objeto directo, pero para cenar, ¿qué cosa es? Quesos sí es objeto directo, pero para cenar, a ver, les compró, no sale para cenar. ¿A quién compró? Tampoco sale para cenar. ¿Para quién compró? Tampoco sale para cenar. Entonces no es objeto indirecto. Debe ser para qué. Y en la pregunta para qué se encuentra en el complemento circunstancial de finalidad. Para cenar. Entonces esto es complemento circunstancial. De compañía, cuando la pregunta es ¿con quién? Salió a comer con sus amigos. Tú no puedes decir los salió a comer, ¿no? O salió a comerlos, tampoco, ¿no? Entonces, les salió a comerles, tampoco. No puedes decir a quién salió a comer. ¿A quién salió a comer? ¿A sus amigos? No, pues, ¿no? ¿A quién salió a comer? Y tampoco es con sus amigos, ¿no? La respuesta sería con quién, no a quién, ¿no? La pregunta no sería a quién, sino con quién. Entonces, como la pregunta no es a quién, entonces esto no puede ser objeto indirecto. Tendría que ser con quién, y con quién se encuentra en complemento circunstancial de compañía. Complemento circunstancial de instrumento, cuando la pregunta es ¿con qué? Cortó el jamón con un cuchillo de sierra. A ver, si yo digo acá lo cortó, estoy reemplazando a el jamón. El jamón es objeto directo, pero con un cuchillo de sierra, ¿qué cosa es? A ver, lo cortó, no sale, la respuesta no es con un cuchillo de sierra. Lo cortó, ese lo está reemplazando al jamón. Le cortó, también en todo caso, en el caso de España, ¿no? Estarían hablando del jamón, seguiría siendo objeto directo, porque tú sabes que los españoles siempre hablan mucho le, ¿no? Entonces como que para ellos es un poco más difícil adivinar o en todo caso identificar cuál es objeto directo o objeto indirecto. Muchas veces ellos, la prueba de le, para ellos en todo caso saldría objeto directo. Pero como nosotros no utilizamos ese tipo de cosas, entonces sabemos que el jamón es lo, ¿no? Sabemos que el jamón es objeto directo. Ahora, ¿qué más? Y con un cuchillo, a ver, yo digo, ¿para quién cortó el jamón? La respuesta no es con un cuchillo en el para quién, ni a quién cortó el jamón. La respuesta no va a ser con un cuchillo. ¿Qué es lo que cortó? Ahora tú dices, ¿qué es lo que cortó con un cuchillo? La respuesta es el jamón, por eso el jamón es objeto directo, porque la pregunta es ¿qué es lo que? ¿No? Entonces, si tú dices con un cuchillo, entonces la pregunta debe ser ¿con qué? ¿Con qué cortó el jamón? Con un cuchillo. Entonces, con un cuchillo es complemento circunstancial de instrumento, con un cuchillo de sierra. Material. ¿Con qué material? ¿No? Hizo una escultura con hierro fundido. La pregunta es ¿con qué material hizo una estructura? La respuesta es con hierro fundido. Entonces prácticamente estamos ante material, ¿no? Porque si tú dices lo hizo,
¿Qué cosa, a quién reemplaza lo? Reemplaza a una escultura. Entonces, una escultura es OD, pero con hierro fundido no es ni OD ni tampoco OI, porque no sale en el para quién, ni tampoco sale con le, ni con les, ni tampoco sale con el a quién. Esto sale con la pregunta ¿con qué material? Entonces estás ante complemento circunstancial de material. De cantidad, la pregunta es ¿cuánto? ¿No? Aquel año no trabajamos mucho. ¿Cuánto no trabajamos aquel año? La respuesta sería mucho. No trabajamos mucho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no trabajamos? No te sale mucho, ¿cierto? No te sale la respuesta, no te sale mucho. Le trabajamos, tampoco sale mucho, lo trabajamos, tampoco sale mucho, ¿para quién? ¿Para quién? ¿A quién? Tampoco sale mucho. Entonces la pregunta era ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que trabajamos este año o aquel año? La respuesta es mucho. Entonces, complemento circunstancial de cantidad. Ahora vamos con el complemento agente. El complemento agente solamente se encuentra en oraciones de voz pasiva, solamente para oraciones de voz pasiva. ¿Y quiénes son estas oraciones? Es cuando una oración activa está al revés, pues, o cuando en la oración activa el que vendría a ser el objeto directo se cambia por el sujeto y a eso se le conoce como voz pasiva. Por ejemplo, su amo abandonó a ese perro. Este está en voz activa. Yo voy a ubicar primero el verbo. El verbo es abandonó. Entonces, lo que está al costado del verbo va a tener que pasar a convertirse en sujeto, en voz pasiva. Y yo digo, ese perro fue abandonado por su amo. Y ahí ya tendría la voz pasiva, ¿no? Lo que era en voz activa era este objeto directo. Lo que en voz activa, esto es objeto directo porque tú dices, su amo lo abandonó y ese lo está reemplazando a ese perro, ¿no? Entonces a ese perro es objeto directo. Ahora, si yo quiero pasar este objeto directo a sujeto, sería volteándolo, pues, ¿no? Diría ese perro, ahora ya se convirtió en sujeto, ese perro, y al verbo, que acá está solamente abandonó, tengo que reemplazarlo por verbo ser más participio del verbo mencionado en voz activa y más preposición por o preposición de, ¿no? Fue, que vendría a ser verbo ser. Abandonado, verbo participio, más preposición por o preposición de. Entonces, cuando tengo este modelito, estoy ante complemento agente, ¿de acuerdo? Porque es una voz pasiva, donde el complemento agente vendría a ser por su amo. Este vendría a ser el complemento agente en la voz pasiva, cuando está dentro de la voz pasiva. A ver, el complemento agente es cuando se puede cambiar a voz pasiva. El complemento agente se encuentra en la voz pasiva. Cuando ya cambiaste a voz pasiva, esto de acá que está en voz activa, mira, su amo abandonó a ese perro. Esto es voz activa. Cámbialo a voz pasiva y te saldría, ese perro fue abandonado por su amo. Y el complemento agente sería lo que está al costado del verbo de la voz pasiva. ¿Quién es el verbo de la voz pasiva? Fue abandonado. ¿Y quién está al costado de este verbo? Por su amo. Entonces, este por su amo sería el complemento agente. Por eso, complemento agente solo se encuentra en oraciones convertidas a voz pasiva, nada más. Y son las que están obviamente al costado del verbo pasivo. Por su amo. Este es el complemento agente. A ver, voz pasiva está formado por el verbo ser más el participio, ¿no? Y obviamente al costado siempre está la preposición por o la preposición de. El paciente ha sido operado por el doctor. Esto proviene de la oración en voz activa que sería el doctor operó a el paciente, ¿no? El doctor operó al paciente. Proviene de esa voz activa, que al revés sería el paciente ha sido operado por el doctor. Donde ha sido vendría a ser este verbo ser, ¿no? Ha sido, verbo ser, y operado, que es el participio, ¿no? Porque el participio termina en ido, ado, tos, ocho. Y acompañado por una preposición, puede ser por o puede ser de, ¿no? Entonces, todo esto me indica voz pasiva dentro de una oración. Ahora, sujeto paciente vendría a ser este sujeto. El sujeto paciente solamente se encuentra en la voz pasiva, pues. Es el que en voz activa era este objeto directo, en voz pasiva ya viene a ser sujeto. Entonces, a esto se le conoce como sujeto paciente. Al sujeto que en voz activa era objeto directo y en voz pasiva ya se convierte en sujeto. Ese es el sujeto paciente. A ver, complemento agente, en lo que también dice, el sintagma es el sintagma preposicional que realiza la acción en las construcciones pasivas de la lengua española.
por lo general va encabezado por una preposición por o preposición de, ¿no? Lo que te explicaba sobre la preposición por o de, en una locución prepositiva equivalente, ¿no? El paciente ha sido operado por, esto vendría a ser el complemento agente, porque ahí se encuentra por o se encuentra de, y siempre al costado de este verbo en pasivo, ¿no? Muy bien, entonces ahí identificamos el, que vendría a ser determinante, en este caso artículo, paciente, que es el núcleo. Luego, ha sido operado, todo esto es un verbo, que vendría a ser una perífrasis verbal. Ha sido verbo auxiliar, operado verbo principal, núcleo. Y acá tenemos por, que vendría a encabezar el complemento agente, ¿no? Todo esto solamente para oraciones pasivas. Todo esto que te estoy explicando solo le corresponde a oraciones pasivas. En las activas ya tienes la forma de hallar objetos directos, objetos indirectos, complemento circunstancial. Eso es para el normal, el activo, el que siempre conocemos. Pero para el pasivo tiene complemento agente, ¿ya? Lo que tiene es sujeto paciente y complemento agente, nada más. Ahora pasamos al desarrollo de las preguntas. Vamos con la primera, que ya está desarrollada. Lo condenaron por hablar mal. ¿Cuál es la estructura? Recuerda que lo siempre va a ser objeto directo, porque lo, los, las y la, ¿qué cosas son? Objeto directo. Entonces acá ya está reemplazado prácticamente, ¿no? Lo, objeto directo. Condenaron, que es el verbo, sería el núcleo del predicado, ¿no? Recuerda que el verbo siempre es el núcleo del predicado. Y ahora acá, por hablar mal. Ahora, acá, el hecho de que tú veas aquí un por, no significa, ya, aquí está por, entonces esto es una oración en voz pasiva. No, porque para que sea voz pasiva necesitas acá un participio, el verbo ser y un participio. Por ejemplo, si yo te dijese fue condenado, algo así, ¿no? Fue, que tiene verbo ser, y condenado termina en ado, participio, ¿no? Fue condenado por hablar mal, ahí sí, ¿no? Fue condenado por, ahí sí, ¿no? Pero acá no. Acá no hay el fue condenado, acá simplemente está condenaron. Lo condenaron, núcleo, y acá por hablar mal. Esto vendría a ser la causa, ¿no? La pregunta correcta sería ¿por qué lo condenaron? Y la respuesta sería por hablar mal. Entonces, este por hablar mal vendría a ser un complemento circunstancial de causa, porque efectivamente ya está transformado el objeto directo, entonces lo único que quedaría es saber si esto es objeto indirecto, ¿no? ¿Se lo condenaron? No, no encaja. ¿Le condenaron? Tampoco, o sea, tampoco reemplaza a por hablar mal. Entonces, esto no es ni objeto directo ni objeto indirecto, era un complemento circunstancial de causa, ¿no? Porque la pregunta es ¿por qué lo condenaron? La respuesta por hablar mal. Entonces tenemos o de núcleo del predicado y complemento circunstancial. Y eso se encuentra ¿dónde? En la A, ¿no? O de núcleo del predicado y complemento circunstancial. La clave correcta sería la A. Clave correcta la A. A ver, continuamos. Pregunta 2, y esto sí les toca a ustedes. Para que haya complemento, uy, fácil, ¿ah? Fácil, fácil. Para que haya complemento agente, ¿qué cosa es necesario? Pregunta para Gerson Lozano. A ver, Gerson, ¿qué me dices? Para que haya complemento agente, ¿qué cosa es necesario? A ver, Gerson, tu respuesta. Voz pasiva, claro, pues, entonces la clave correcta se encuentra, uy, pero eso no me lo dijo Gerson, plop. Eso me lo dijo Aldrich Yasila. Ay, ya, entonces no vale esa pregunta, la invalidamos. A ver, para que haya complemento agente, ¿qué cosa es necesario? Es necesario que la oración esté en voz pasiva. En voz activa o la oración normal nunca vas a encontrar este complemento agente. Eso solamente se encuentra cuando cambias la forma de la oración, ¿no? Y eso sería en voz pasiva. La clave correcta sería la B. 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta complemento agente en el predicado? ¿Cuál de las siguientes alternativas? Dice complemento agente, ¿ah? Es decir, que te está preguntando cuál de todas ellas se encuentra en voz pasiva, ¿no? Entonces, ¿cuál presenta complemento agente? A ver, vamos a preguntárselo a Jan Cubas. A ver, Jan Cubas, ¿qué me dices tú? A ver, la C me dice, la C. A ver, vamos a analizar primero cierto detalle. Recuerda que la estructura de mira, por ejemplo, acá está un poco difícil, si te das cuenta. Si lees todo,
te vas a dar con la sorpresa de que ninguno parece pasivo. Ninguno, o sea, o ninguno parece pasivo o todos parecen pasivos. Vas a darte con esa sorpresa. Pero lo que tienes que tener en cuenta es la estructura, ¿cierto? ¿Cuál era la estructura? Así esté en desorden, solamente fíjate en la estructura. Debe haber un verbo ser, ¿no? El verbo ser, luego debe estar el participio y luego debe haber por ahí alguna preposición como por o como de. Entonces vamos a analizar eso. Acá tienes, por su causa hemos perdido parte de la capital. Acá tienes por, ya, si lo cambias, de repente sale, ¿no? Hemos perdido parte de la capital por su causa. O parte de la capital hemos perdido por su causa, ¿no? O parte de la capital perdimos sin necesidad de colocar hemos, ¿no? Parte de la capital perdimos. Pero ¿qué falta aquí? Falta verbo ser, ¿no? Falta verbo ser, porque hemos es del verbo haber, ¿no? Del verbo haber, no es del verbo ser. Entonces, como que aquí falta verbo ser, ¿no? Entonces, parece que no se encuentra por aquí la oración pasiva. A ver, vamos a ver con la B. Yo soy capaz, no, acá está claro, pues acá está más claro que el agua, ¿no? Acá el verbo no está en pasivo, ¿no? Acá dice yo soy capaz. No hay participio, ¿sí o no? No hay participio y solamente hay un verbo. El verbo que se encuentra aquí es el soy, el ser. Solamente el ser, pero no hay el participio al costado. Está capaz y capaz no es verbo, pues capaz es este adjetivo. ¿No? Entonces prácticamente en la B no hay nada. A ver en la C. Si fuera por ella, las cosas cambiarían. A ver, ¿qué cosa faltaría aquí? Fuera, fuera viene del verbo ser, pero acá falta el participio, ¿no? Está el verbo ser, pero falta el participio. Participio es lo que falta. Fuera verbo ser, pero falta el participio, ¿no? Porque acá está el verbo cambiarían y cambiarían está normal, ¿no? No está en participio, así que la C tampoco es. Vamos con la D. Ella es amada por ser buena. Ella es amada por ser buena. Acá podría ser, ¿no? Porque mira, acá tienes es, pero es está en presente. A ver, pero ya, es el verbo ser, ¿no? Verbo ser, tienes amada, que vendría a ser, en todo caso, participio, y luego tienes por, ¿no? Como que parece que aquí está la respuesta. A ver, pero ¿de qué oración activa proviene? ¿De qué oración activa? Si yo digo que esto es un pasivo, ¿de qué oración activa proviene? Sería buena, tendría que estar adelante, ¿no? Sería buena o ser buena. Ser buena es amada, ¿no? Como que no sale en voz pasiva, ¿no? En voz pasiva. Ya les dije que la B no es, definitivamente la B no está en voz pasiva, esto está en voz activa. La C tampoco es, porque a la C le falta un participio. Aquí tiene todo, pero no tiene sentido, ¿no? Tiene todo, pero no tiene sentido. A ver, ella es amada por ser buena. ¿No? Esto parece normal, ¿no? Una oración normal, no pareciese si bien es cierto, tiene todos los elementos, pero no te da la idea. Porque si yo quiero cambiarlo a voz activa, no me sale. Porque yo digo, buena, amada por ella. Sería así, ¿no? Buena, amada por ella. No me sale. Ella es amada. A ver, acá me dice, él ama a ella por ser buena. Ya, pero, a ver, cambia. Lo que acabas de mencionar, cámbialo a activo y no sale. Sería, ella es amada por él, sería, ¿no? Ella es amada por él, pero no, ahí ya no jugaría para nada por ser buena. O sea, no tendría nada que ver por ser buena. Y además recuerda que buena tendría que estar adelante, ¿no? Ella es amada por ser buena. Ser buena hace que la amemos. A ver, ser buena, esto de acá, ser buena hace que la amemos. Ser buena hace que la amemos. Entonces ahí podría cambiarlo, ¿no? Ser buena hace que amemos a ella. A ver, ser buena hace que amemos a ella. Ser buena hace que amemos a ella. Ya, entonces si lo cambio, sería ella es amada por ser buena, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero como que es un poco lejos, ¿no?
un poco lejano. Por ser buena, ella es amada, pero eso no, ahí no has cambiado nada, pues. Ahí solamente le has cambiado el orden, no has cambiado el sentido, no has cambiado para nada el sentido de la oración. Mira, otros me han dicho, por ser buena, ella es amada. La idea es cambiar este verbo, ¿no? La idea es cambiar este verbo y no, ahí no has cambiado nada, ahí has colocado amada y amada ya está cambiado. Entonces, prácticamente parece que acá no hay nada. Parece, ¿ah? Parece. Pero vamos a ver, puede ser que amada se referencia a un sujeto tácito. Ella es amada por ser buena. Pero si yo digo ella es amada por él, entonces, ¿cómo lo cambiaría? A sujeto activo. Él la ama por ser buena. Él la ama por ser buena. Ya. Entonces, ahí lo cambiaría y diría, ella es amada por ser buena. Suena un poco raro. A ver, vamos con la E, ¿ya? Si no, no hay nada, porque de verdad que no encuentro nada aquí. A ver, en la E. Será devuelta la mercadería. Será del verbo ser, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Y de vuelta, que viene a tener acá claro, es un participio, ¿no? De vuelta, cuando termina en to o ta, ¿no? De vuelta. Ido, ado, to, so, cho. Y también en lo femenino, pues, ¿no? Ida, ada, ta, sa, cha, también, ¿no? Entonces, de vuelta, ta. Será de vuelta la mercadería. Será de vuelta la mercadería. A ver, si yo lo transformo, si yo supongo que esto está en agente, tendría que pasarlo a activa, ¿no? Y sería la mercadería, no, nada, la mercadería será de vuelta, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, lo único que nos queda sería la D, ¿no? Porque ya que he agotado todas mis esperanzas en todo lo demás, lo único que me quedaría sería la D, por más raro que suene, ¿no? Entonces hay que encontrarle el sentido. Como me dicen acá, ¿no? Podríamos utilizar un sujeto tácito, ¿no? Ella es amada por ser buena, pero alguien la tiene que amar, en todo caso, él, ¿no? Podríamos colocar, él la ama por ser buena, pero por ser buena ya estaría, pues si se supone que el por es el que cambia todo, ¿no? Porque mira, acá su amo abandonó a ese perro. Acá en la oración activa no hay ningún por. Ah, pero sí hay oraciones que contienen por, ¿no? Y no necesariamente tiene que estar en voz activa. Por ejemplo, a ver aquí, no trabajamos por una huelga, ¿no? Acá, esto está en activo y tiene por. Si yo lo cambio a sujeto paciente, ¿qué me quedaría acá? No trabajamos por una huelga. Sería, mm, sería por una huelga, no trabajamos por una huelga, sería una huelga, tampoco sale, ¿no? Una huelga hizo que no trabajáramos, algo así. Una huelga, si lo cambio, pues no, si cambio esto a sujeto paciente, una huelga hizo que no trabajáramos, único así, ¿no? Si lo cambio por paciente. No trabajamos por una huelga, yo digo entonces, se supone que una huelga es vendría a ser el sujeto, ¿no? Si lo voy a cambiar a paciente, diría, una huelga no fue trabajada por nosotros. No, no cae, pues, no trabajamos por una huelga. Una huelga hizo que no trabajáramos. Único así, ¿no? Entonces, prácticamente parece que acá no hay nada. Parece que aquí no hay nada. Ni así le cambiemos el sentido. No encuentro aquí un complemento agente, porque, o sea, no me da la idea concisa, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí no hay respuesta. Pero, si más adelante encontramos alguna solución a esta pregunta, regresamos a ella. Pero si no, y se corrobora de que definitivamente por ningún lado encontramos esto, entonces normal, pues, ¿no? Acá podría ser la D, como te digo, ¿no? Tiene el verbo es, tiene amada, que es participio, y tiene por, ¿cierto? Tiene todos los elementos. Pero ¿cómo lo transformamos a activa? Esa es mi pregunta. Se supone que buena tiene que ir delante, ¿no? Buena tiene que ir delante. Sería, por ser buena, él la ama. Ah, así, ¿no? Por ser buena, él la ama. Por ser buena, él la ama.
Y entonces si lo cambio sería ella es amada por ser buena. Ajá. Sí, creo que esto es lo correcto, ¿ves? Analizando todavía llegamos. Entonces sería, por ser buena, él la ama a ella. Por ser buena, él la ama a ella. Entonces, y al transformarlo ya sería ella, que está al final, pasaría adelante y sería, ella es amada por ser buena, ¿no? Y ya está, de forma tácita está él. Entonces, únicamente así, la clave sería la D. Entonces, vamos a marcar la D porque si analizamos, parece que sí, por fin ya tiene sentido, ¿no? Por fin ya tiene sentido esto. En cambio, los demás sí no. Así reniegues, así grites, así llores, no tiene sentido ninguno de los demás. Y además porque aquí tiene la estructura, ¿no? Sobre todo eso. Tiene la estructura completa. Verbo ser, participio y preposición por. Entonces, vamos a tomarlo como respuesta, aunque está un poquito raro, ¿no? Pero si investigamos un poquito más, parece que sí, sí se puede, ¿no? Si decimos, por ser buena, él la ama a ella, ¿no? Por ser buena, ajá, con eso sí sale. Por ser buena, él la ama a ella. Entonces, al cambiarlo sería ella, que está al final, ella es amada por ser buena. Y tácito ya estaría por él, ¿no? Entonces, sí, la clave correcta sería la D. Y sobre todo porque tiene los elementos, ¿no? Los elementos que requieren para un complemento agente, ¿no? Entonces, el complemento agente acá vendría a ser por ser buena, ¿no? El por ser buena. Lo que antes estaba de sujeto ahora pasa a ser a complemento agente. Muy bien, vamos con la 4. ¿Qué clase de complemento es el elemento subrayado? Ella llegó a casa temprano. ¿Qué cosa es? Ella llegó a casa temprano. ¿A casa qué cosa es? Fácil, ¿ah? Súper fácil. Recuerda todas las preguntas que tienes ahí. A ver, vamos a preguntárselo a eh, Anaís Guevara. A ver, Anaís, ¿qué me dices tú? Ella llegó a casa. ¿Qué sería? Ella llegó a casa. A ver, Anaís. A ver, Anaís, ¿estás o no estás? Ella llegó a casa temprano. ¿Qué cosa es a casa? La A me dice objeto directo, pero haz la prueba, pues, haz la prueba. Mira, ella llegó a casa. Ella la llegó, porque casa es femenino, ¿ah? Entonces tendría que reemplazarse por la. Ella la llegó. Se dice ella la llegó, ¿sería correcto? No, suena raro, ¿cierto? Entonces objeto directo no es. Ella le llegó, tampoco, así que objeto indirecto tampoco es. Y si tú dices, ¿qué es lo que llegó temprano? ¿Qué es lo que llegó temprano ella? ¿Tiene sentido esa pregunta? ¿Qué es lo que llegó? Mira, ¿qué es lo que llegó temprano ella? No. ¿Por qué? Porque la pregunta correcta sería, ¿dónde llegó temprano ella? A casa. Entonces no era ni o de ni o i, era complemento circunstancial del lugar. En todo caso sería la C. Ya sería la C. Vamos con la 5. ¿Qué clase de complemento es el elemento subrayado de la siguiente oración? Por la madre fueron protegidos aquellos niños. Si te das cuenta es parecido a lo que hemos visto por acá, ¿eh? Parecido, pero acá sí tiene más sentido. Acá sí hay mayor sentido. ¿Por qué? Porque solamente es moverlo nada más, cambiarlo de lugar. Dice, por la madre fueron protegidos aquellos niños. Entonces simplemente aquí hay un desorden en la oración. No un desorden en el caso de que vas a cambiarlo a activa, ¿no? Aquí, si bien es cierto, está en pasiva. ¿Por qué sé que está en pasiva? Porque mira, acá tengo el verbo ser, tengo protegidos, que viene a ser este participio, verbo ser, participio, y por acá está la preposición. Entonces simplemente ordena lo correcto. Lo correcto sería primero el sujeto, que sería aquellos niños, luego el verbo, entonces lo correcto sería, aquellos niños fueron protegidos por la madre. Eso sería lo correcto. Eso sería lo correcto. Acá sí estaba fácil, ¿no? Estaba más fácil ordenarlo que ordenar esta de acá. Esta de acá todavía tenía que utilizar otra palabra escondida. En cambio acá sí están todas. Entonces simplemente le cambio el orden. Aquellos niños fueron protegidos por la madre. Y ya está en voz pasiva. No es que lo he transformado a voz activa, lo he ordenado. Una cosa es ordenarlo
y otra cosa es convertirlo a voz pasiva y voz activa. Al momento de ordenarlo, sigue estando en voz, sigue estando en voz pasiva, ¿ah? Al momento de ordenarlo. ¿Por qué sé que es voz pasiva? Porque tiene los elementos. Así estén en desorden, acá está. Verbo ser, participio y preposición por. Están en desorden. Lo que yo tengo que hacer simplemente es ordenarlo para que se vea bonito, ¿no? Para que lo vea con claridad. Entonces, yo digo, aquellos niños fueron protegidos por la madre. Esa es la oración pasiva, que proviene de la siguiente activa. La madre protegió a aquellos niños. Esa es la activa. La activa es la madre protegió a aquellos niños. Y la pasiva sería lo que está al final, ¿no? Aquellos niños, lo cambias. Aquellos niños fueron protegidos por la madre, ¿no? Lo que cuando la madre era sujeto en el activo, ya en el pasivo se va en la parte final. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Qué clase de complemento es el elemento subrayado? Entonces, con lo que te acabo de explicar, ¿qué cosa es por la madre? ¿Qué es por la madre? A ver, vamos a preguntárselo al usuario Marcelo no, Pedro Vaquerizo. A ver, Pedro Vaquerizo, ¿qué me dices tú? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué cosa es por la madre ahí? Te dije que ordenaras, la oración está en desorden. O sea, no es que esté, la oración está en voz pasiva, pero está en desorden. No es que esté cambiándolo por voz activa ni nada de eso. Está en voz pasiva, pero está en desorden. O sea, lo correcto sería aquellos niños fueron protegidos por la madre. No he cambiado para nada los verbos, simplemente he cambiado el orden. No he cambiado la conjugación del verbo ni la conjugación de algunas palabras, no las he modificado, solo he cambiado el orden, nada más. Y cambiar el orden no significa cambiarlo a voz activa ni cambiarlo a voz pasiva. Eso está en voz pasiva. Solo lo he ordenado, porque lo correcto sería aquellos niños fueron protegidos por la madre. Entonces, Pedro Vaquerizo, con lo que acabo de cambiar, concéntrate en lo que acabo de cambiar. Aquellos niños fueron protegidos por la madre. ¿Por la madre qué cosa es? Si está al costado de fueron, verbo ser, y está al costado de protegidos, verbo participio. Y luego tienes por la madre, preposición y luego lo demás. ¿Qué cosa es esa parte? A ver, como no hay respuesta, vamos con Diana Tiburcio. A ver, Diana, ¿qué me dices tú? ¿Qué cosa es por la madre? Diana me dice la de claro, pues complemento agente. ¿Por qué? Porque toda oración pasiva, el único complemento que tiene es el agente, o sea, ni siquiera necesitabas analizar más. Por la madre fueron protegidos aquellos niños, esto está en voz pasiva. Que esté desordenado es otra cosa, ¿no? Que esté desordenado no significa que está en voz activa. La voz activa sería la madre protegió a aquellos niños. Esa es la voz activa. Pero aquí por la madre fueron protegidos aquellos niños, eso está en voz pasiva. Y si quiero ordenarlo para que se vea un poquito mejor, sería aquellos niños fueron protegidos por la madre. ¿Te das cuenta que no he modificado ningún verbo? Solamente he cambiado el orden, nada más. Y cambiar el orden no significa cambiarlo a voz activa. En voz activa se modifica el verbo, si te das cuenta, ¿no? Porque eso proviene de la madre protegió. El verbo original es protegió, no protegidos, es protegió. Entonces, cuando cambio el verbo por, mira, he cambiado protegió por protegidos, cuando he cambiado el verbo, ahí sí estoy haciendo el cambio de activa a pasiva. Pero con el orden que le acabo de dar, diciendo aquellos niños fueron protegidos por la madre, no he cambiado nada en el verbo, solo he cambiado el orden de las palabras. Cambiar el orden de las palabras no significa cambiarlo a voz activa. Acá se mantiene en voz pasiva. Entonces, si es voz pasiva, aquellos niños fueron protegidos por la madre. ¿Qué cosa es por la madre? Sería el complemento agente, ¿no? Complemento agente. Vamos con la 6. Indica la alternativa que presente complemento atributo. Tú ya sabes quiénes son los únicos que tienen complemento atributo. Pero ojo, que acá también había algo que habíamos resaltado y recalcado la clase anterior. Habíamos dicho que en algunos casos para el verbo ser y para el verbo estar, cuando significaba ocurrir o cuando significaba encontrarse, sí tenían el sentido de complemento predicativo más no de atributivo, ¿no? Cuando ciertos, el verbo ser y el verbo estar significaban o te daban la idea de otra cosa.
¿no? Entonces, ahí es donde vamos a analizar. Si el verbo estar puede ser reemplazado por se encuentra o se ubica, ¿no? Si el verbo estar puede reemplazarse por ello, entonces estamos ante complemento predicativo más no atributo. Y si el verbo ser se puede reemplazar por ocurrir o suceder, o sucedió o todo ello, entonces estamos ante también complemento predicativo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar. Creo que era al revés, ya me olvidé. Pero de todas maneras está fácil el análisis, ¿ya? Complemento atributo. ¿A quiénes acompaña el complemento atributo? Eso ya lo sabes. Entonces, con lo que te acabo de decir, con lo que acabas de escuchar, básicamente, ¿quién de todos estos cumple la función de complemento atributo? A ver, vamos a preguntárselo a ver, Yanela no. Marcelo Ávila, no te pregunté, ¿no? Sí. Pedro Vaquerizo, ¿ya te había preguntado o no? Hoy estoy más volada. Ya había preguntado, creo, ¿no? Ya, a ver, entonces vamos con... no, pero a Marcelo Ávila no, no le he preguntado. Ya, a ver, Marcelo Ávila. Marcelo Ávila, para ti es la pregunta 6. A ver, Marcelo, ya, dime. ¿Dónde hay complemento atributo? Ya sabes a qué verbos acompaña el complemento atributo. Entonces, ¿dónde encuentras tu complemento atributo? ¿Ya lo tienes? ¿Dónde habrá complemento atributo? ¿Dónde estará complemento atributo? A ver, te estoy dando mucho tiempo, creo. La A me dice, claro, tú lo has visto de este modo, ¿no? Tú has dicho, acá está el verbo, los verbos, el complemento atributo solamente acompaña a verbos copulativos, ¿cierto? Tú lo has visto de este modo, y lo cual es válido, ¿no? Equivocarse porque cualquiera se puede equivocar con esto, ¿no? Porque hemos dicho bien claro que el complemento atributo solamente acompaña a verbos copulativos, y los verbos copulativos son ser, estar o parecer. Entonces tú me dirás, ya, pues aquí está el verbo estar. El verbo estar está aquí, entonces debe ser complemento atributo porque tiene verbo copulativo. Pero resulta que había una objeción, ¿no? Había algo que no apoyaba este tipo de relación. ¿Por qué? Porque cuando el verbo estar puede reemplazarse por encontrarse, o sea, nosotros ya nos encontramos en casa. Cuando lo puedo reemplazar por encontrar, encontrarnos o todo ello, ya no sería atributo, sino sería predicativo. ¿De acuerdo? Ya sería verbo predicativo, no sería verbo copulativo. Cuando a estamos lo puedo reemplazar por encontrarse. Entonces, por esa razón es que a la A la descartamos, porque yo puedo decir nosotros ya nos encontramos en casa. Sí se puede reemplazar al verbo estar. Entonces, no, la A no. Iba, acá no hay ningún verbo copulativo porque iba el verbo venir no es copulativo. Tú eres sí. Porque tú no vas a decir tú te encuentras bastante comprensivo. No, no tiene sentido, ¿no? O sea, para decir te encuentras necesariamente necesitas un lugar, ¿de acuerdo? Para encontrarse necesitas un lugar. Entonces aquí tú eres, que proviene, además este es verbo ser, así que no tiene nada que ver con el verbo estar, ¿no? Entonces, verbo ser, tú eres bastante comprensivo. Eres, ya pues, eres del verbo ser, complemento atributo. La clave correcta se encontraba en la C. Trajeron, el verbo traer no es copulativo. Iremos, el verbo ir tampoco es copulativo. Entonces la clave correcta es la C. Tú eres, el verbo copulativo ser, esta era la clave. Estamos, estar es verbo copulativo, ¿no? Pero como te decía, acá a estamos lo puedes reemplazar por encontrar. Nosotros ya nos encontramos en casa y si eso se puede hacer, entonces ya no pertenece a los copulativos. Pasamos a la pregunta 7. De repente por ahí tienes una pregunta donde te dice verbo copulativo y de repente solamente está esto, ¿no? Bueno, entonces en ese caso lo marcas, nada más, pues, ¿qué más vas a hacer? ¿No?
porque algunos libros, algunos ejercicios te vienen así, pues no especifican necesariamente eso. Entonces, si no tuvieses otra opción, ya lo marcas. Pues, ¿qué vamos a hacer? Un punto es un punto, ¿no? Según qué es lo que consideran algunos libros. Entonces, pero aquí en esta pregunta, como tenemos aquí una alternativa C en la que nos indica específicamente que esta es la que más resalta por sobre estamos, porque este tiene algo en contra, entonces marcamos la C. Pregunta 7. ¿Qué clase de complemento es el elemento subrayado? La cifra parece exagerada. Uy, fácil, ¿ah? Si no lo ven, es porque están ciegos, de verdad. Si no lo ven, es porque están ciegos, definitivamente. A ver, vamos a preguntárselo a Yanela Silva. A ver, Yanela, la cifra parece exagerada. ¿Qué cosa es exagerada aquí? Yanela Silva me dice la C. Complemento circunstancial. Uy, Yanela, ¿sabes en qué cosa es lo que no viste? Lo que tus ojos no vieron. El verbo parecer. Ser, estar, parecer. Era un copulativo, pues, y los copulativos no acompañan a complementos circunstanciales. Los copulativos solo acompañan a complemento atributo. La clave correcta era la E. No viste parecer, pues no lo viste. Yo no he respondido. ¿Y cómo acá tengo Yanela Silva? Acá dice Yanela Silva C. ¿Cómo que no, Yanela, por favor? Acá está, pues. Mira. A ver, un ratito. Acá dice Yanela Silva C. Y luego ya Aldrich habla, dice complemento atributo, Carlos dice la ella, y tú acá me dices, pero yo no he respondido. ¿Esta no es tu respuesta? ¿O era de la pregunta anterior? Bueno, ya en todo caso yo vi tu respuesta y vi tu nombre, pues entonces obviamente te iba a considerar a ti. Ya, entonces prácticamente en la 7 era la E. Ya, entonces Yanela, para que te reivindiques, te toca la 8. ¿Ya? A ver, ¿qué clase de complemento es el elemento? Como acá está el verbo copulativo parece, ¿no? Y recuerda que es un copulativo. Entonces, ¿quién acompaña a los copulativos? Solamente complemento atributo, nada más. Vamos con la 8. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta complemento atributo? Fácil. A ver, esta sí es tu respuesta, ¿no? Esta sí es para esta pregunta, ¿no? Ya, me estás diciendo la B. Ya, la B. Vamos a analizar. A ver, ven a casa temprano. Ya, acá no hay, se supone que los complementos atributos solamente acompañan a verbos copulativos, nada más. Entonces acá, ven, del verbo venir, venir no es copulativo, pues los estudiantes están muy cansados, están, muy bien, porque se encuentra, se utiliza solo para lugar, y muy cansados no es un lugar. Entonces, están correcto. Ellos suponen especiales a los chicos. Suponer no es verbo, ¿cómo se llama esta cosa? Copulativo, ¿no? No es copulativo. Entonces, trabaja tampoco es copulativo, dejar tampoco es copulativo. Entonces, ¿dónde está el copulativo? En la B. Están muy cansados, porque todo lo que tiene verbo copulativo tiene complemento atributo. Entonces, la clave correcta es la B. Muy bien, Yanela Silva. Vamos con la 9. ¿Cuál de las siguientes oraciones no presenta atributo? Dice que no, ¿ah? Y le dije no. A ver, no presenta atributo. A ver, vamos a preguntárselo a Andrea Vilela. A ver, Andrea, ¿qué me dices? No hay complemento atributo en cuál de todas estas oraciones. Ya lo vi. Ya lo vi. Está fácil, ¿ah? Ya lo vi. A ver, Andrea Vilela me dice la E. Uy, Andrea, te olvidaste la clase en la que no solamente los únicos verbos copulativos eran ser, estar o parecer. Verbo copulativo también es soler y yacer. ¿Te acuerdas? En la clase que vimos de verbo hace 8.000 años, pero lo vimos, ¿no? Entonces, yacer, el verbo yacer también era copulativo. Entonces, si es copulativo, tiene atributo, ¿no? Lo correcto era acá, porque el verbo tener no es copulativo, pues tener es predicativo. Entonces, donde no había atributo, aquí en la D, porque el verbo es tener. De ahí en todos hay es verbo ser, acá también verbo ser, acá también verbo ser y acá verbo y hacer. Y esos son los copulativos, ¿no?
En cambio, tener no pertenece a ningún copulativo. Por lo tanto, este no presenta atributo. La clave correcta es la D. Vamos con la 10. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta con relación al complemento predicativo? El complemento predicativo es lo que acompaña a un verbo copulativo, perdón, a un verbo predicativo. ¿Te acuerdas? Los verbos predicativos como caminar, correr, bailar, mientras no sean copulativos, ¿no? Ese verbo, bueno, al costado de ese verbo es el complemento que lo acompaña, es un complemento predicativo, lo cual generalmente puede ser un adjetivo, ¿no? Puede ser un adjetivo y además puede estar, no necesariamente puede estar de forma obligatoria, ¿no? O sea, no es obligatorio, puede estar ahí, lo puedes poner, lo puedes sacar, igual funciona, no es obligatorio. A ver, entonces, según lo que te acabo de explicar, ¿cuál sería lo correcto con respecto al complemento predicativo? Eso le toca a Franco Molina. A ver, Franco Molina, ¿qué me dice usted? A ver, en la pregunta 10. ¿Qué es correcto con respecto al complemento predicativo? ¿Ya lo tienes? Está fácil, ¿ah? Ya lo vi ya. O sea, no necesito ni siquiera leer lo demás. Hay un enunciado que me lo dice todo. Ya, a ver, mientras estás leyendo vamos a esperar. Como estas son de lectura, entonces, a ver, concéntrate, pues. ¿Ya lo tienes? Pregunta 10. ¿Cuál es lo correcto con respecto al complemento predicativo? Por ahí Aldrich ya lo respondió. Sí, Aldrich se las sabe todas, ¿ah? Hasta me corrige. La C, me dice Franco Molina. A ver, vamos a analizar cuál es lo correcto, ¿ya? Complemento predicativo. Dice, ¿qué es lo correcto sobre esto? Los adjetivos no pueden funcionar como complemento predicativo, pero ¿qué acabo de decir yo? Generalmente el complemento predicativo que acompaña a un verbo predicativo es un adjetivo, ¿cierto? Es un adjetivo. Entonces, esto es que no funcionan como falso, porque sí, los adjetivos funcionan como complemento predicativo, por lo tanto, falso, más falso que ella. A ver, para que haya complemento predicativo, siempre habrá verbo no copulativo. Claro, pues. Claro. Mira, si hay complemento predicativo, cuando hay complemento predicativo, el verbo tiene que ser verbo predicativo, pues no puede ser un verbo copulativo. Por eso se dice siempre habrá un verbo no copulativo. Verbo no copulativo es verbo predicativo. El complemento predicativo tiene un verbo predicativo. Este no copulativo es el reemplazo de predicativo. Entonces la clave correcta parece que se encontraba en la B. ¿Los complementos predicativos necesitan indispensablemente de voz pasiva? No, el único que necesita voz pasiva es el complemento agente, no el predicativo. No puede haber complemento predicativo en oraciones bimembres. O sea, obviamente que sí, pues si la oración bimembre es una oración normal, es una oración que tiene sujeto, verbo, predicado. Por supuesto que tiene que haber complemento predicativo. Los complementos predicativos son monovalentes, como acá te dice bien claro, es un modificador bivalente, complemento predicativo bivalente, tiene dos equivalencias, ¿no? Aquí, cuando efectivamente modifica al sujeto y modifica al verbo, ¿no? Modifica al sujeto y modifica al verbo. O cuando modifica al verbo y modifica al objeto directo. Entonces, prácticamente es bivalente, pues. No era mono, era bipolar. Ya a ver. Entonces, ¿son monovalentes? Falso, más falso que ella. Ya ves cómo te dejas estafar. La clave correcta era la B. Para que haya complemento predicativo, siempre habrá verbo no copulativo. Verbo no copulativo es verbo predicativo, pues. Entonces, complemento predicativo, verbo predicativo. Siempre habrá verbo predicativo, ¿no? La clave correcta era la B.
Vamos con la 11. Oración que presenta la siguiente estructura. Tienes primero modificador directo, núcleo del sujeto, es decir que el modificador directo y el núcleo del sujeto solamente se encuentran en la parte del sujeto, nada más. Solo el sujeto. Ahora sí pasamos al predicado y tenemos acá objeto indirecto, objeto directo, núcleo del predicado y complemento circunstancial. ¿Qué oración tiene esa estructura? Para la pregunta 11. A eso ya está resuelto, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Modificador directo, lo encuentro acá, pues. Tus, ¿qué cosa es? Es determinante posesivo, ¿no? Entonces, determinante es modificador directo. Hermanos es el núcleo del sujeto, por lo tanto, núcleo del sujeto. Tus hermanos, hasta ahí, núcleo del sujeto. Me, ¿qué cosa dijimos del me y del lo? Observa, chequea aquí. Claro, en los pronombres átonos, me, te, se, nos, ¿te acuerdas? ¿Cierto? El me, cuando no hay objeto directo, cuando no hay prácticamente, no, perdón, cuando hay objeto directo, este me se convierte en objeto indirecto. Cuando hay objeto directo, este me se convierte en objeto indirecto. Pero si no hubiera, en todo caso, si no hubiera otro objeto directo, si no hubiese objeto directo, este me pasaría a ser objeto directo. A ver, lo repito porque parece que por ahí medio raro sonó, ¿no? A ver, tenemos acá melo. Tú sabes bien claro que lo es objeto directo, eso lo sabes, no necesito repetírtelo, lo sabes muy bien. Lo es objeto. Ahora, no te vayas a confundir porque ya me pasó en un salón. Por ejemplo, había una oración que decía los obreros, ¿no? Decía los obreros. Y me dicen que ese el los de los obreros es objeto directo, solo porque es los. Ese los obreros, ese los es artículo porque está acompañando a un sustantivo. En cambio acá este lo acompaña a un verbo, por lo tanto este lo no puede ser artículo, pues este lo es pronombre. Entonces, por eso, pues no se vayan a confundir, no se vayan a confundir. Cuando digo los obreros, ese los no es objeto directo, pues ese los es artículo, es artículo. Objeto directo es un pronombre que generalmente va al costado de un verbo, no al costado de un sustantivo. Si está al costado de un sustantivo, entonces eso es artículo, más no objeto directo, así que no se vayan a confundir. A ver, entonces volvemos a repetir acá. Si tengo me, si tengo los pronombres me, te, se, no, si tengo ese pronombre, esos pronombres átonos, ¿no? Si tengo esto y no tengo objeto directo, entonces este me, te, se, no será el objeto directo. Pero si yo ya tengo un objeto directo, como en el caso de lo, si ya está el objeto directo, entonces este me pasa a ser objeto indirecto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, creo que ahora sí está bien explicado. Entonces, si acá ya hay objeto directo, ya está objeto directo, entonces el me, ¿qué será? Objeto indirecto. Pues entonces acá tenemos objeto indirecto me, objeto directo lo, ¿no? Contaron que es el verbo, es el núcleo del predicado, ¿no? El verbo. Y ahora, durante el almuerzo, este de acá, durante, ¿qué cosa es? Tiempo, ¿cierto? Entonces esto es complemento circunstancial de tiempo. ¿Qué oración tenía esta forma? Modificador directo, núcleo del sujeto, objeto indirecto, objeto directo, núcleo del predicado, complemento circunstancial, lo tenía la B. Lo tenía la B. Los artículos son modificadores directos, pero no son objetos directos. Recuerda que los modificadores directos solamente se encuentran en el sujeto y el objeto directo e indirecto se encuentran en el predicado. Entonces tenemos que aprender a separar eso. Modificadores solamente para sujeto y objeto directo e indirecto solamente para predicado. Así que sepárenlo porque de ahí no se vayan a confundir y me vayan a decir, ah, ya, en el predicado hay modificador directo. No, los modificadores solamente para la parte de sujeto y los objetos solamente para la parte del predicado. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 11. Dice, una oración presenta complemento circunstancial de modo. Para que tú vayas al complemento circunstancial de modo, la pregunta es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿De qué modo? ¿De qué forma? A ver, vamos a preguntárselo a el usuario. A ver, a ver, a ver. Carol Valera. A ver, Carol, ¿qué me dices? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Dónde hay un complemento circunstancial de modo? La D.
La reunión estuvo mal organizada, pero estuvo, mira, todo bien ya, pero estuvo, pues, ¿qué cosas estuvo? Estuvo es copulativo, por lo tanto, esto no puede ser complemento circunstancial. Esto es complemento atributo. No puede ser la D. A la D descártala, elimínala, liquídala. A ver, porque acá está estuvo, pues, estar, verbo estar. Entonces, no, pues, no puede ser complemento circunstancial porque lo que tienen los verbos copulativos son complemento atributo. A ver aquí, me recibió amablemente. Amablemente, amable, el adjetivo amable más mente, esto me da la idea, no es necesariamente un modo, sino esto simplemente es un predicativo, porque tú dices me recibió y encaja, se entiende la idea, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan la clase que vimos de verbos transitivos, donde vimos el predicativo, y el predicativo generalmente es un adjetivo o es un adjetivo más la palabra mente. Entonces, prácticamente amablemente pasaría a ser eso, ¿no? Un adjetivo más mente, amablemente, ¿no? Entonces, esto simplemente es un predicativo, no es un complemento circunstancial, es el adjetivo que acompaña a el verbo predicativo. En cambio aquí, me recibió. ¿Cómo me recibió tu pregunta? Pues, ¿cómo me recibió todo frío y altanero? Ahí está. Esto como que está más complejo, ¿no? Todo frío y altanero. Esto pareciese darme la idea del complemento circunstancial de modo, porque acá está todo frío. Si yo dijese me recibió frío, ahí sí eso también sería un predicativo nada más. Si dijese me recibió frío, pero acá está un poco más compuesto, pues dice me recibió todo frío y altanero, o sea, de este modo, me recibió de este modo. Y de este modo también encaja en la A, pero como te decía, esto más que complemento circunstancial, amablemente es un predicativo. Recuerda que el predicativo siempre es un adjetivo y puede ser también un adjetivo más mente. Si quieren, verifíquenlo en la parte que vimos de verbos transitivos y vimos que también podría ser un adjetivo más la palabra mente, ¿no? Más la palabra mente, eso sería el predicativo. Entonces la A no es, sería la B, ¿no? ¿Cómo me recibió todo frío y altanero? ¿Por cuánto tiempo te quedas? O sea, acá es cuánto tiempo, así que no tiene nada que ver con el modo. La reunión estuvo mal organizada, descartamos esto porque es verbo copulativo, pues, ¿no? Verbo copulativo. Si deseas, puedes hacerlo. Ya, pero acá no me indica ningún modo, ¿no? No hay modo para nada. Entonces, si yo no, ¿cómo deseas? La respuesta no va a ser puedes hacerlo, ¿no? Entonces, la respuesta correcta se encuentra en la B. Hemos descartado la A porque amablemente prácticamente es como si fuese el adjetivo más el sufijo mente. Y eso le corresponde al predicativo más no al complemento circunstancial de modo. Entonces, para modo, lo correcto sería la B. Vamos con la 13. No pertenece a la estructura del predicado. ¿Quién no se encuentra en el predicado? El atributo, el complemento agente, el predicado, el circunstancial o el modificador indirecto. Ya lo encontré. Ya lo vi ya. Ya lo vi, está más fácil. A ver, vamos a preguntárselo a Carlos Yokya. ¿Cuál de todos estos elementos no es parte del predicado? El atributo, el complemento agente, el predicativo, el circunstancial, el modificador indirecto. ¿Cuál de todos ellos no es parte del predicado? A ver, Carlos Yokya. ¿Cuál de todos ellos, a cuál de todos ellos no encuentras en el predicado? A partir del verbo hasta el final no se encuentra alguno de estos elementos. Ya sea en cualquier tipo de oración, simplemente te está preguntando por el predicado. Y eso está hablando de cualquier oración. A ver, me dice la B, complemento agente, pero complemento agente sí está, pues está en las oraciones de voz pasiva, está, pero sí está en la parte del predicado. Acá te está preguntando de forma general, en cualquier oración, por eso te decía. El que no se encuentra en el predicado es la E, el modificador indirecto. Por eso les dije bien claro, no confundan MD ni MI con OD y OI. Modificador directo e indirecto solo se encuentran en el sujeto, o sea, solo están antes del verbo. Y el objeto directo y el objeto indirecto, esos ya están en el predicado. Eso sí les había dicho, ¿cómo se olvidan tan rápido? Así que, como les decía, quien no pertenece a la estructura del predicado, el que no pertenece es el modificador indirecto, porque el modificador indirecto se encuentra en el sujeto, en el sujeto.
¿Ya? Entonces, prácticamente los modificadores en el sujeto, los objetos en el predicado. Entonces, modificador no puede estar en el predicado. Vamos con la 14. Solo una opción carece de circunstancial. O sea, la mayoría puede ser objeto directo, objeto indirecto, atributo, lo que quieras, ¿no? Menos circunstancial. ¿Cuál será la respuesta? A ver, vamos a preguntárselo a Brisa Baldeón. A ver, Brisa, ¿qué me dices tú? ¿Dónde no hay complemento circunstancial? ¿En cuál de estas oraciones no hay, o sea, carece de complemento circunstancial? Si no hay circunstancial es porque ahí debe estar el objeto directo, objeto indirecto, ¿no? A ver, Brisa Baldeón, ¿qué me dices? ¿Qué me dices vos? Uy, ya lo vi, ¿ah? Está mirándote todavía, te está diciendo, márcame, aquí estoy. Te está mirando de reojo, ya lo vi, está más claro que el agua, imposible. O sea, ya está expresado incluso. Brisa Baldió, mira, tú me has dicho la D, pero fíjate en esto. Fíjate en lo que voy a subrayar. Los. Si hay objeto directo, entonces parece que no debe carecer de circunstancial, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. A ver, de repente hay algo más, ¿no? Vamos a analizar entonces. Tomaremos una decisión inmediata, ¿no? Tomaremos una decisión inmediata. Este es acá tenemos el verbo, ¿no? Tomaremos una decisión inmediata y una decisión lo puedo reemplazar por la, ¿no? La tomaremos. Entonces creo que la clave estaba por aquí. A ver, por eso vamos a analizar todo. Ya, vamos a analizar todo. Sí, creo que sí. Creo que sí. La clave estaba acá. Si decimos tomaremos una decisión inmediata, acá, esto se puede reemplazar por la, ¿cierto? La tomaremos y encaja perfectamente para reemplazar a una decisión. Entonces, esto de acá no era complemento circunstancial. Una decisión inmediata, ¿qué cosa era? Era objeto directo, más no complemento circunstancial. Entonces, parece que la clave se encuentra aquí en la A, porque esto no es complemento, es objeto directo. A ver aquí. Perdieron el partido fácilmente. Fácilmente acá sí hay complemento circunstancial, pues no, complemento circunstancial en todo caso de modo, ¿no? Perdieron el partido fácilmente. A ver, voy a ordenarlo. Sería el partido lo perdieron fácilmente, ¿no? El partido lo perdieron fácilmente. Lo perdieron. Ya, pero como acá está fácilmente, entonces me doy la idea de que es un complemento circunstancial de modo. Cosa que aquí, como te digo, ¿no? Los libros son bien raros. Aquí me identifica que esto puede ser un predicativo, ¿no? Entonces, puedes considerar aquí a ambos como la respuesta, ¿no? Porque también te da la idea de un complemento circunstancial de modo. Si tú preguntas cómo me recibió, también la respuesta es amablemente, ¿no? Pero yo te hice el énfasis para que solamente la respuesta sea una, ¿no? Pero en todo caso, si tomamos a esto también como complemento circunstancial de modo, porque también sale, entonces las respuestas serían ambos. Entonces ahí recién podríamos cotejar de que esto me está indicando un complemento circunstancial, en todo caso de modo, ¿no? Perdieron el partido fácilmente. Y aquí está el partido, que vendría a ser el sujeto, perdieron, que vendría a ser el verbo, y fácilmente el complemento circunstancial de modo, ¿no? Complemento circunstancial de modo. O si no, no, pues sí, está bien, complemento circunstancial de modo, porque acá te pide quién carece. Si le pongo acá predicativo, entonces me diría que si este es predicativo, entonces carece también de complemento circunstancial. Entonces sí, es de modo, es de modo. Ahora, recogeré los resultados hoy. Los resultados es el sujeto, recogeré es el verbo y hoy vendría a ser el complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Entonces acá sí hay complemento circunstancial. Rápidamente ingresaron al vestíbulo. Ellos ingresaron al vestíbulo rápidamente, donde rápidamente es el complemento circunstancial de modo, ¿no? Como te decía, entonces sí han tomado por los que terminan en mente, sí los han tomado como circunstancial de modo. Entonces, considera aquí también la respuesta a la A, también considérala, ¿no? Porque sí, lo están tomando. A ver, los preparó con dedicación. Aquí, si bien es cierto, aquí tenemos los, que viene a ser objeto directo, pero como te decía, si solamente dijera los preparó,
carecería de complemento circunstancial, pero acá dice con dedicación. Y la pregunta es, ¿con qué los preparó? Y la pregunta del con qué, qué tipo de, acá está, ¿con qué? De instrumento, ¿no? De instrumento. ¿Con qué los preparó? Con dedicación. Entonces, prácticamente o también puede ser un cómo, ¿no? Cómo los preparó con dedicación también. Más se acerca al modo que al instrumento, ¿no? Pues ya decía yo, instrumento, dedicación, no. Pues entonces creo que sería cómo los preparó y la respuesta sería con dedicación. Entonces este también es circunstancial de modo. Tenemos circunstancial de modo, circunstancial de tiempo, circunstancial de tiempo, circunstancial de modo, circunstancial, no, acá no hay circunstancial, pues. Esto sí no es circunstancial porque acá decimos la tomaremos, ¿no? La tomaremos. ¿Qué es lo que tomaremos? Una decisión inmediata. Esto es objeto directo, no es ningún circunstancial. Por lo tanto, ¿quién carecía de circunstancial? La A. La A era la respuesta. A ver, la 15. Y última pregunta. Uy, ya nos pasamos de la hora, ya, pero ya, con esto cerramos. Identifica la oración que contiene un complemento predicativo, ¿no? Complemento predicativo generalmente cuando al costado del verbo hay un, ¿cómo se llama? Hay un adjetivo, nada más, un adjetivo, así de simple, así de sencillo. No nos vayamos por lo que termina en mente porque ya hemos visto que el libro está considerando a las palabras que tienen mente como complemento circunstancial de modo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente al complemento predicativo veámoslo como un adjetivo, nada más, un adjetivo simple. Entonces, vamos a preguntárselo a ver, Chandubi Valeria. A ver, Valeria Chandubi, ¿cuál sería tu respuesta? Y con esto ya nos despedimos. Estoy grabando, ¿no? Ah, sí. Ya, a ver, complemento predicativo. ¿Cuál sería tu respuesta? La E, me dice Chandubi. A ver, vamos a analizarla, ¿ya? A ver. María lo observa atentamente. Aquí está el verbo observa y al costado está atentamente. Dijimos que atentamente pasa a ser complemento circunstancial de modo, ¿no? Entonces, naranjas. Aquí no hay predicativo. Marta contó historias agradables. Contó, aquí está el verbo y al costado del verbo está la palabra historias. Ahora, no te vayas a confundir y me vas a decir, pero está agradables, acá hay adjetivo, pero no, el adjetivo no está pegado al verbo, el que está pegado al verbo es el sustantivo historias. Entonces, esto de acá es objeto directo, porque yo digo, Marta las contó, historias agradables sería objeto directo, ¿no? Recuerda que al costado del verbo tiene que estar el adjetivo, pero acá no está el adjetivo, está más allá todavía. Al costado del verbo está historias, que es sustantivo, entonces obviamente esto no es complemento predicativo. Los chicos compraron caramelos, acá está compraron, y caramelos no es adjetivo, pues es sustantivo, entonces esto a caramelos vendría a ser objeto directo porque yo digo, los chicos los compraron. Acá, Fernando leyó la carta con lentitud. ¿Cómo leyó la carta con lentitud? Complemento circunstancial de modo, pues, ¿no? Con lentitud. Y además la carta vendría a ser objeto directo, ¿no? Porque yo digo Fernando la leyó, objeto directo, y acá complemento circunstancial de modo. Mis hermanas almorzaron contentas. Claro, pues aquí está. Verbo y adjetivo. Verbo más adjetivo, así, adjetivo simple, sin nada que termine en mente, adjetivo simple, estamos ante complemento predicativo. La clave correcta sería la E. Muy bien. A ver, ¿cuál era la 7? Me dicen por ahí. La 7 era la E, complemento atributo, porque tienes parece, pues parece, copulativo siempre tiene atributo. Ya, listo. Entonces ya hemos terminado y nos vemos la próxima clase. Adiós.